Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que, créanme, va a prender la mecha. Prepárense para un análisis profundo, un viaje por las entrañas del mundo del espectáculo turco, para desentrañar un misterio que ha puesto a temblar a más de uno. Hoy vamos a hablar sobre la polémica de Mehmet Özdemir. Y sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? Pero créanme, esta vez es diferente. Porque vamos a sumergirnos en lo que realmente dijo, en las implicaciones de sus palabras, en el contexto que las rodea y, lo más importante, en cómo esto impacta directamente en la relación, o más bien, la no relación, con el mismísimo Can Yaman. ¿Están listos para el chisme, el análisis exhaustivo, la especulación y el descubrimiento de la verdad que se esconde tras las cortinas? Pues quédense conmigo. Porque hoy vamos a desmenuzar la bomba que soltó Demet, una bomba que ha resonado con fuerza en la farándula turca, y que sin duda, seguirá generando ríos de tinta digital y conversaciones apasionadas en foros y redes sociales. Pero antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y, por supuesto, las últimas actualizaciones sobre sus estrellas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Verán, comenzó con una pregunta. Una pregunta que, en teoría, podría haber sido respondida con una simpleza desarmante. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la simpleza rara vez es la respuesta. En una entrevista directa y sin rodeos, le preguntaron a Demet sobre su relación con Can Yaman. Y como era de esperarse, la respuesta fue reveladora. Pero no en el sentido que muchos, quizás la mayoría, esperaban. En lugar de una diplomática y políticamente correcta "somos amigos", un evasivo "no solemos hablar", o incluso un lacónico "tenemos buena relación laboral", Demet respondió con una contundencia que dejó a todos boquiabiertos, incluyendo, probablemente, a la propia entrevistadora. Dijo sin ambajes, sin medias tintas, con una sinceridad que sorprendió: "No somos amigos. Somos competencia". ¡Boom! Ahí lo tienen, amigos. Dos palabras que resonaron como un trueno en la industria. Dos palabras que pintaron un panorama completamente diferente al que muchos, alimentados por el furor mediático y la química evidente en pantalla, se habían forjado. Porque, seamos honestos, después del éxito arrollador de Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama y conquistó corazones en todo el mundo, la narrativa dominante era la de una amistad entrañable, una conexión especial forjada en el fragor del rodaje, un vínculo que trascendía lo profesional. Vimos la química en pantalla, la complicidad en las entrevistas, los guiños cómplices en redes sociales, los rumores sobre una posible relación sentimental, todo, absolutamente todo, apuntaba a una relación cercana, un afecto genuino que se extendía más allá de los sets de grabación. Pero Demet, con su declaración, rompió esa ilusión, ese espejismo que muchos habían construido en sus mentes. Destruyó en un instante el cuento de hadas que la prensa, los fans y, quizás, ellos mismos, habían contribuido a crear. Y al hacerlo abrió una caja de Pandora llena de interrogantes, de especulaciones y, sobre todo, de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fama, la competencia en la industria y la fragilidad de las relaciones personales en un entorno tan implacable como el mundo del espectáculo. ¿Pero qué significa realmente somos competencia? ¿Es simplemente una forma de decir que compiten por los mismos papeles, por la misma atención mediática, por la codiciada atención de los productores y directores? ¿O hay algo más profundo, algo más personal, algo que se esconde en las sombras de esta afirmación? Para entender mejor esta situación, para desentrañar el misterio detrás de las palabras de Demet, es necesario analizar varios factores, como las capas de una cebolla que revelan su centro a medida que se pelan. *** 1. La industria, un campo de batalla sin piedad. ***. El mundo del entretenimiento turco, al igual que cualquier otra industria del entretenimiento en cualquier parte del planeta, es un campo de batalla ferozmente competitivo. Los actores, actrices, directores, productores, guionistas, todos luchan con uñas y dientes por el éxito. Luchan por conseguir los mejores papeles, por ser la cara visible de las grandes producciones, por acaparar los reflectores y la atención del público, de la crítica y, por supuesto, de los medios de comunicación. La competencia no se limita a los actores y actrices noveles,
a aquellos que luchan por abrirse camino en un mercado saturado de talento. No. La competencia es, si cabe, aún más encarnizada entre las estrellas consolidadas, entre aquellos que ya han alcanzado la cima, que ya han probado las mieles del éxito y que ahora deben defender su posición, mantener su estatus y, si es posible, ascender un escalón más. Demet Özdemir y Can Yaman, indiscutiblemente, son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Ambos tienen legiones de seguidores en Turquía y en todo el mundo, tanto en países de habla hispana como en otros territorios donde sus series han sido un éxito rotundo. Ambos son muy solicitados por los productores, tanto para protagonizar nuevas series como para ser imagen de importantes marcas y productos. Ambos, en resumen, son sinónimo de éxito, de audiencia, de dinero. Es natural, entonces, que compitan por las mismas oportunidades. Compiten por los guiones más atractivos, por los papeles más lucrativos, por los contratos publicitarios más jugosos, por la portada de las revistas más importantes. La industria, en esencia, los enfrenta. Son, en muchos sentidos, rivales, aunque la palabra rival pueda parecer, a priori, demasiado agresiva. Pero, ¿hasta qué punto llega esa competencia? ¿Es una competencia sana, motivada por el afán de superación y el deseo de ofrecer lo mejor a sus seguidores? ¿O es una competencia desleal, marcada por la envidia, los celos profesionales y, tal vez, por alguna que otra zancadilla? La respuesta, por supuesto, solo la conocen ellos. Pero la declaración de Demet sugiere que la competencia, al menos para ella, es un factor importante en su relación con Can. **2. Trayectorias paralelas, destinos divergentes **. En segundo lugar, debemos considerar la trayectoria profesional de ambos actores. Aunque comparten el mismo oficio y han alcanzado la cima de la popularidad, sus caminos han sido, en muchos aspectos, diferentes. Demet, desde sus inicios, ha demostrado una gran versatilidad y una notable capacidad para elegir proyectos que resuenan con el público. Ha sabido construir una carrera sólida, con roles que le han permitido demostrar su talento actoral, su carisma y su capacidad para conectar con la audiencia. Ha sabido diversificar su trabajo, alternando papeles en series de televisión con apariciones en películas y campañas publicitarias. Ha demostrado, en resumen, ser una profesional inteligente, talentosa y con una visión clara de su carrera. Can, por su parte, saltó a la fama de forma meteórica. Su éxito en Erkenci lo convirtió en una estrella internacional de la noche a la mañana, abriéndole puertas a nivel global. Su físico imponente, su carisma y su habilidad para interpretar personajes románticos y carismáticos lo convirtieron en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Pero esa misma fama repentina, ese mismo éxito desmedido, a veces puede ser una espada de doble filo. Las expectativas son más altas, la presión es mayor, y cualquier paso en falso puede ser amplificado por los medios y las redes sociales. Cualquier pequeño error, cualquier decisión desacertada, puede ser objeto de críticas despiadadas y poner en peligro su imagen y su carrera. En este sentido, la declaración de Demet podría interpretarse como una forma de marcar distancia, de dejar claro que ella tiene su propio camino, su propia visión, y que no está dispuesta a ser eclipsada por nadie. Podría ser una forma de reafirmar su independencia, de demostrar que ella no necesita la sombra de Can Yaman para brillar con luz propia. *3. El factor personal, ¿qué pasó realmente después de Erkenci ***? Aquí es donde la especulación se desata con mayor fuerza. La pregunta que todos nos hacemos y que probablemente nunca obtendremos una respuesta definitiva, es, ¿qué pasó entre Demet y Can después del éxito arrollador de Erkenci ***? ¿Qué ocurrió detrás de las cámaras, lejos de las miradas del público y de los flashes de los fotógrafos? ¿Hubo roces, malentendidos, desencuentros que erosionaron su supuesta amistad? Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos fueron constantes, persistentes y alimentados, en parte, por la química que se veía en pantalla y por las declaraciones ambiguas de ambos. Sin embargo, esa relación, a pesar de la insistencia de los fans y de los medios, nunca fue confirmada. Quizás esa falta de claridad, esa constante especulación, esa presión mediática incesante, haya generado tensiones entre ellos. Quizás la declaración de Demet sea una forma de poner fin a esos rumores, de decir, de una vez por todas, no hay nada más que una relación profesional. Quizás sea una forma de proteger su vida privada, de preservar su intimidad ante el asedio constante de los medios y de los fans.
Pero también podría ser una señal de un conflicto más profundo, de una decepción, de un desencanto. Tal vez, las expectativas de uno o ambos hayan sido diferentes a la realidad. Tal vez, la fama, la presión y la incesante atención mediática hayan pasado factura a su relación, convirtiéndola en algo agridulce. *** 4. El contexto de la entrevista, ¿cómo se planteó la pregunta? ***. Es fundamental analizar el contexto en el que se produjo la entrevista. ¿Cómo se le preguntó a Demet sobre Can Yaman? ¿Fue una pregunta directa y puntual, una pregunta inesperada, o se trataba de una conversación más amplia sobre su carrera, sus proyectos futuros y su visión del mundo del espectáculo? La forma en que se plantea la pregunta puede influir significativamente en la respuesta. Si Demet se sintió presionada, si sintió que la entrevistadora intentaba sacarle algún tipo de declaración sensacionalista, es posible que haya optado por una respuesta más directa y contundente, una respuesta que por un lado, la protegiera de la intrusión mediática y por otro marcara distancia con Can Yaman. Si por el contrario, la pregunta se planteó de forma amable y natural, es posible que la respuesta de Demet refleje una visión más realista y menos emocional de su relación con Can, una visión que reconozca la competencia profesional pero que al mismo tiempo, no niegue la experiencia compartida y la conexión que inevitablemente se forjó entre ellos durante el rodaje de Erkencicus. **5. El poder de las relaciones públicas y las estrategias de imagen ***. En el mundo del espectáculo, todo está calculado, todo está medido. La forma en que los actores se relacionan con los medios, la forma en que hablan de sus colegas, la forma en que se muestran ante el público, todo forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener su imagen, para seguir siendo relevantes, para seguir atrayendo al público y por supuesto, para seguir generando ingresos. Es posible que la declaración de Demet sea parte de una estrategia, una forma de generar interés, de mantener su nombre en boca de todos, de posicionarse como una figura fuerte e independiente en la industria. Quizás. Es una posibilidad que no podemos descartar, aunque no tengamos pruebas concretas que la respalden. En este sentido, la declaración de Demet podría ser interpretada como una jugada maestra, una forma de llamar la atención, de generar debate y de mantener su nombre en la conversación pública. O por el contrario podría ser un simple desliz, una respuesta honesta y sin filtro que por las circunstancias y la naturaleza del mundo del espectáculo, ha tenido un impacto mucho mayor del esperado. **6. Análisis de las palabras, no somos amigos, somos competencia ***. Profundicemos en el significado de las palabras de Demet. ¿Qué implica exactamente somos competencia? La palabra competencia evoca una lucha, una rivalidad, una disputa por un mismo objetivo. En este contexto, ese objetivo podrían ser los papeles protagonistas, las portadas de las revistas, los contratos publicitarios, el reconocimiento del público y de la crítica. Pero también podría implicar una lucha por el poder, por el control, por la primacía. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento turco, la competencia puede ser feroz, implacable y a veces desleal. La afirmación de Demet sugiere que ella y Can no tienen una relación de amistad, de colaboración, de apoyo mutuo. Sugiere que por el contrario son rivales, competidores en una carrera sin fin. Sin embargo, también es posible interpretar estas palabras de una manera más matizada. Tal vez Demet no esté diciendo que odia a Can o que le desea lo peor. Tal vez simplemente esté reconociendo la realidad de la industria, la competencia inherente al mundo del espectáculo y la necesidad de mantener una postura profesional. *7. El impacto de la declaración, rumores, especulaciones y debate en las redes sociales ***. Las palabras de Demet han tenido un impacto significativo. Han reavivado el interés en su relación con Can Yaman, han generado debate en las redes sociales, en los foros de discusión y en los medios de comunicación, y han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento. Los fans de ambos actores, divididos entre la decepción, la sorpresa y la especulación, han inundado las redes sociales con comentarios, análisis y teorías. Algunos han defendido a Demet, argumentando que tiene derecho a tener su propia opinión y a marcar distancia con Can Yaman. Otros han criticado su actitud, acusándola de ser fría, distante e incluso envidiosa. Los medios de comunicación, por su parte, han aprovechado la ocasión para generar contenido y para alimentar la polémica.
Han publicado artículos, análisis y entrevistas, y han invitado a expertos y a analistas del mundo del espectáculo a opinar sobre la situación. En resumen, la declaración de Demet ha generado un auténtico revuelo, un torbellino mediático que, sin duda, continuará durante días, semanas, incluso meses. **8. Conclusiones. Un enigma irresoluble, una reflexión necesaria. **. En definitiva, la respuesta de Demet a la pregunta sobre Can Yaman es un enigma. Un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la competencia en la industria, la fragilidad de las relaciones personales que se forjan y se deshacen bajo el ojo público y por supuesto, la complejidad de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja de lo que aparenta. Que la competencia entre ellos es real, y que esa competencia puede afectar su relación profesional y, quizás, también su relación personal. Que la declaración de Demet es un punto de inflexión, un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Podemos concluir, también, que Demet Özdemir es una mujer inteligente, talentosa y, sobre todo, valiente. Ha sido honesta, directa y ha dicho lo que piensa, sin importar las consecuencias. Ha desafiado las expectativas, ha roto el molde y ha demostrado que ella es dueña de su propio destino. Sin embargo, la verdad absoluta sobre la relación entre Demet y Can, sobre lo que realmente ocurrió entre ellos, probablemente nunca la conoceremos. Y quizás esa sea la esencia del misterio, el atractivo de la historia, el combustible que alimenta la imaginación de los fans y el interés de los medios. *9. El futuro, ¿qué nos espera? ¿Qué le depara el futuro a Demet y a Can? ¿Seguirán compitiendo por los mismos papeles, por la misma atención mediática? ¿Se cruzarán sus caminos de nuevo? ¿Podrán algún día superar la competencia y construir una relación de respeto y, tal vez, incluso de amistad? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo figuras relevantes en el mundo del entretenimiento turco, y que sus carreras seguirán generando interés y expectación. *10. Invitación a la reflexión. Amigos, espero que hayan disfrutado este análisis profundo y exhaustivo. Hemos explorado las declaraciones de Demet, hemos desmenuzado sus implicaciones y hemos intentado entender la complejidad de su relación con Can Yaman. Así que, ¿qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque siempre tendremos más chismes, análisis y novedades sobre sus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.